Sí, tenemos dos temas hoy muy importantes. Tenemos con el doctor el tema de la lepra y luego vamos a tener un tema conjuntamente con la doctora, que es el rejuvenecimiento con la grasa autóloga. Y vamos a hablar un poquito ahí de cómo tiene que ver la alimentación, el tejido adiposo y un poquito de las células madre, que ya es a nivel regenerativo. Muy bien. Doctora Lourdes. Sí, buenos días, feliz viernes a todos. Ya se nos va el mes de febrero rapidísimo y realmente hoy tenemos el privilegio de compartir el panel con un afamado doctor dermatólogo, el doctor Juan Periche, que es una figura bien importante del dermatológico de aquí de la ciudad, de la República Dominicana, el cual nos va a estar abundando un poco más sobre una enfermedad que realmente muchas personas sé que tienen varias preguntas, porque es una enfermedad que la oímos desde los tiempos bíblicos y hay muchas cosas por aclarar, que sé que las personas pueden pensar una cosa que no es, y el doctor viene a esclarecernos sobre esto, sobre la lepra. Bienvenido, doctor. Gracias. Soy yo el que tiene que agradecerle a la estación, su gerente, a ustedes y a todos los que nos están escuchando por darme esta oportunidad. Bien, vamos a comenzar ya de lleno con el tema. Cierto, doctor, usted nos podría decir, por ejemplo, la lepra, que eso es una enfermedad que las personas discriminan tanto al paciente con lepra. ¿Desde cuándo más o menos aparece la primera enfermedad? O sea, un poquito de la historia así breve, y sobre qué se trata la enfermedad también. Mira, tantos textos religiosos como textos médicos de más de 5.000, 6.000 años antes de Cristo, chinos, judíos, egipcios, papiros egipcios de hace 5.000 años, describen una enfermedad que probablemente sea lepra. Y en estudios antiguos de principios de principios de 1.000 años antes de Cristo a 1.000 años después de Cristo, escrito por todos esos médicos famosos griegos, y hablan sobre una enfermedad que probablemente sea lepra. Y si nos vamos entonces, ya tenemos con certeza en la historia, empezando por ejemplo con la Biblia, cómo en el Antiguo Testamento se describe lepra, cómo la lepra también en diferentes culturas y a lo largo de la historia tuvo muchísimos nombres diferentes. En medicina, en muchos países como en Brasil y en Estados Unidos prefieren llamarla enfermedad de Hansen. Hansen fue quien la descubrió, quien demostró que era producida por un microbio y por cuál microbio. Y la palabra lepra a veces ha caído en desuso porque tiene mucho estigma. Es una palabra que asusta. Tiene lepra, eso es de una vez discriminación. Sí. La palabra lepra es de origen hebreo en la época del Antiguo Testamento, y si uno realmente busca la etiología de la palabra lepra en el hebreo antiguo, en lo que se hablaba en esa época, ¿verdad? En la época de cuando nació Cristo y antes de Cristo, en esos lugares del mundo, la lepra no era solamente para esta enfermedad, sino lepra era considerada cualquier enfermedad que fuera impura, cualquier enfermedad que implicara castigo de Dios. Y no era solamente para la enfermedad que hoy llamamos lepra, porque en aquella época los antiguos a veces no sabían diferenciar una de otra, un hongo de lepra, ¿verdad? En el Antiguo Testamento podemos ver cómo Moisés habla de que el que tiene lepra debe ser alejado, y esa palabra lepra, cuando la traducimos en hebreo decían sarat. Sarat es como sucio, impuro, maldito, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues hoy en día sabemos que lepra, aunque seguimos usando la misma palabra, sabemos que no es lo mismo y que no es un castigo de Dios. Y cuando a mí me preguntan eso, yo siempre digo... Y que digo, tiene cura también, doctor. Claro. Cuando a mí me preguntan sobre eso, yo siempre he dicho, bueno, si la lepra fuera el castigo de Dios, ¿cuántos castigados veríamos por ahí que no la tienen? Muchas personas buenas, sí mismo. Entonces, es producida por un microbio. ¿Se erradica la lepra? Se está luchando en el mundo entero para erradicarla. Se ha logrado en muchos países y República Dominicana no es uno de ellos. Sin embargo, el número de pacientes nuevos cada año va disminuyendo, sigue disminuyendo, y nuestra meta es lograr la erradicación. Ni un solo caso de lepra es nuestra meta. O sea, un paciente que le dio lepra, ese paciente puede ¿Lo puede repetir? No, o sea, el paciente puede totalmente libertarse de la lepra. Sí, como es un microbio, hay una combinación de antibióticos que se usa que matan el microbio, y entonces la enfermedad se cura, y el paciente no solo se cura, sino que ya no transmite la enfermedad a nadie. Ahora,
La enfermedad, sí, Ok. sí, puede volverse a contagiar. La enfermedad... Como cualquier otra enfermedad, como el pylori, como claro. cualquier otra enfermedad. Ahora, el problema es que cuando la lepra, una persona la sufre por mucho tiempo sin tratamiento, produce daños en su cuerpo y esos daños no son recuperables. O sea, yo puedo matar el microbio y curarlo, pero si él tiene daños en las manos, en los pies, que es los lugares donde con más frecuencia la lepra produce daño, eso es permanente, eso no lo podemos. Entonces, uno de nuestros objetivos, el primero, erradicar la lepra; el segundo, diagnosticarla y tratarla antes de que tenga esos daños. Ok, y como nosotros, ya hablando en ese mismo tenor, primero quiero que me diga un poco sobre los daños, sobre las manifestaciones que las personas pueden desarrollar debido a la lepra, porque tal vez pueden haber algún radio oyente que tenga algún familiar o ellos mismos que puede tener la enfermedad y tal vez no sabe que la tiene. Primero, ¿cómo yo puedo sospechar que yo tengo lepra o un familiar tiene lepra? Segundo, ¿qué manifestaciones, qué me puede pasar si me da lepra y yo no voy a tiempo al doctor? ¿Y cuánto tiempo puede pasar desde que yo me contagié hasta que me aparezca alguna lesión que sea sugestiva de lepra? Ok, fíjate, el instituto hizo muy famosa hace más de 20, 30 años una frase que decía: una lesión en tu piel sobre la que no puedes sentir, la que tú te tocas y no sientes que te está tocando, o sobre la que tienes calambre, o lesiones en tu piel, que pueden ser muchas, pero tú tienes calambres en las manos o pérdida de sensibilidad de las manos y de los pies, podría ser lepra. Y yo abundo mucho más que eso, porque yo digo, cualquier lesión en tu piel, ya no solo se trata de lepra, sino se trata de que a nosotros nos asombra como una gran cantidad de personas con lesiones en piel que pueden ser cáncer, no van al médico. Sí, pero es porque también usted sabe que la ignorancia a veces va mucho de la mano con esto, porque las personas tienen miedo. O sea, inclusive, déjame hacerle una anécdota de una paciente que yo vi hace unas semanas. Es una paciente educada, o sea, ha ido a la universidad, tiene cierto ya nivel, cierto nivel social. Ella va a mi consulta. Yo soy cirujana plástica, esto no tiene nada que ver con mi carrera, pero ella me dice que tenía varios días sintiéndose dolor de cabeza, no sé qué, problema en la visión. ¿Sabe lo que ella me dijo? Y yo le dije, ¿tú fuiste al neurólogo? ¿Tú fuiste al médico? Ay, no, es que a mí me da miedo, porque ¿y si me dicen que es un tumor? Yo le dije, pero es peor no saberlo y no ir. ¿Entiendes? Doctor, a veces se ha dicho, me imagino que no de la forma correcta, que la lepra se había erradicado. No, la lepra se ha erradicado en muchos países del mundo, pero aquí en República Dominicana no. Ahora, yo debo resaltar que cuando el programa de control de lepra de nosotros arrancó en 1966, y para los años 70 logramos el apoyo, y yo lo digo en plural porque yo en esa época era un muchacho, no trabajaba, no era ni médico todavía, pero el programa nuestro de lepra, cuando arrancó en los años 66, empezó a diagnosticar casos de lepra en nuestro país. En los años 70 logramos demostrarle al Ministerio de Salud Pública, en esa época se llamaba la Secretaría, y a la OPS, que lepra era un problema en República Dominicana, y entonces logramos obtener los recursos para cubrir el país entero. Y en esos años 70 se llegaron a diagnosticar hasta 400 y pico de casos nuevos por año. Wow. Entonces, poco a poco eso ha ido cayendo, eso ha ido disminuyendo, de manera que, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, el año pasado se diagnosticaron solamente 94 casos. Y tenemos el primer año por debajo de 100. Es muy probable que este año andemos alrededor de los 100 casos también, o sea que no, pero es una disminución muy grande. Y en lepra es importante esto, porque como la lepra tiene un periodo de incubación muy largo, eso quiere decir que desde el momento que tú te pones en contacto con alguien y el microbio entra a tu cuerpo y empieza a crecer dentro de tu cuerpo, y ya tú tienes la enfermedad, pero no tienes todavía síntomas, ya tú eres contagioso, ya tú puedes contagiar a otra persona. Y el tiempo que va a transcurrir desde que tú lo tienes hasta que tú empiezas a tener síntomas y lo podemos diagnosticar, puede variar 5, 10, hemos tenido pacientes hasta con 20 años después del contacto. Entonces, eso es lo que lo hace una enfermedad difícil. No existe vacuna en la actualidad. No existe una vacuna. Para las micobacterias son unos bacilos, una bacteria inmensamente grande que no existe una vacuna. Pero fíjate una cosa interesante, y es que es una enfermedad poco contagiosa. Es tal vez la enfermedad infecciosa menos contagiosa que hay. Oye, ¿cómo es? ¿Qué tan contagiosa es? Si tú tienes 100 pacientes, 100 personas en contacto, y en contacto estrecho viven con alguien que tiene lepra, ¿verdad? Ese es el contacto más estrecho que puede existir. Solamente 5 de 100 se contagian. Entonces, imagínate que yo tengo ahora mismo
como unos 300 pacientes en tratamiento, regados por todo el país, y mis auxiliares y mis médicos van a la casa de ellos y examinan los familiares. Yo tengo registrado 5.000 contactos, o sea, 5.000 personas que viven con alguien que tiene lepra y los examinamos una vez al año buscando lepra. Yo tengo 5.000, solamente 5 de cada 100 se van a contagiar. Y no lo van a hacer este año, lo van a hacer a lo largo de muchos años. Ahora, doctor, ¿puede, Roberto? No, adelante. Sí, no, en cuanto a eso, entonces, ¿quién tiene más riesgo de contagiarse? Porque si usted me dice que vamos a suponer, habemos ahora mismo 4 personas en la cabina y puede ser que una sola persona se contagie, pero yo no me contagie, ¿qué me hace a mí diferente a esa persona que sí se contagió? Ok, inicialmente siempre se ha dicho que genética, o sea, traemos dentro de nuestro cuerpo un código genético que nos defiende de una enfermedad y nos hace sensible a otra. Fíjate, por ejemplo, que las mujeres no pierden el pelo, los hombres nos hacemos calvos, eso es genética, ¿verdad? Sí. Tenemos los ojos azules, tenemos la piel oscura o la piel amarilla, todo eso es genética. Y tú te expones al virus del COVID y nunca te da, y al otro sí le da. O sea, hay una genética. Vamos a arrancar por la genética, ¿verdad? Okay. Lo que tienes en tus genes ahí adentro, que te defiende de una enfermedad, no. En segundo lugar está tu sistema inmune. Si tú has sido bien educado, alimentado correctamente, ¿verdad? No sufriste desnutrición en la niñez. Te pusieron todas las vacunas que había que ponerte. Tú tienes un sistema inmune bueno, lo que los dominicanos llamamos nuestras defensas. Son buenas, porque han peleado contra el sarampión, han peleado contra la viruela, han recibido vacunas, han recibido gripe, y ese sistema inmune fuerte lo protege de la enfermedad. Okay. Ahora, si tú nunca fuiste vacunado y si además de eso fuiste desnutrido y tu sistema inmune es pobre, tú tienes más chances de que te dé. Y fíjate la importancia de la genética en lepra, porque a todo esto también la genética es importante. Cuando yo examino los contactos que se han contagiado, o sea, los familiares de un paciente con lepra que se contagiaron, tú sabías que se contagia más fácilmente los hijos que la esposa. ¿Y tú sabes por qué? Porque los hijos comparten la genética. Sí. Y la esposa no. Muy bien. Fíjate qué interesante. Doctora Michelle. Esos pacientes inmunodeprimidos, como los VIH, se ve mayor frecuencia. Tú supieras que siempre hemos tenido esa duda, porque como la lepra tiene un periodo de incubación tan largo, tú ves, y el VIH ya tiene con nosotros muchos años. Sin embargo, la mayoría de los pacientes VIH que no están controlados, que su sistema inmune se deprime, murieron. Entonces, aquellos pacientes que están recibiendo medicamentos y su sistema inmune está más o menos fortalecido, tienen menos posibilidades de tener casos de lepra. Es posible también que el VIH dañe una parte de nuestro sistema inmune que no tenga que ver con la lepra. Y mira qué curioso, porque los pacientes con VIH son más sensibles de sufrir tuberculosis, que es una enfermedad tan parecida a la lepra. Claro. Sin embargo, la lepra hemos tenido pocos casos con las dos enfermedades, pero sí los hemos tenido. Doctor, viendo lo que usted ha planteado de lo difícil, ¿verdad?, que es la transmisión, el contagio de persona a persona. En la antigüedad, el destierro de esas personas que sufrían de lepra, ¿lo hacían por desconocimiento o en ese entonces el contagio era más frecuente? Bueno, el problema es que ellos no estaban seguros, ellos no sabían realmente qué tan poco contagiosa era la enfermedad, pero sí sabían que era contagiosa. Entonces, en la parte musulmana, en la parte hebrea, en la parte donde nació Jesucristo, en esos lugares no tenían leprocomio, sino que los pacientes simplemente se expulsaban de las villas. Sí. Y entonces por eso leemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, cómo caminaban por los caminos, tocaban una campanita, y Jesús se los encontraba en los caminos, nunca estaban en los pueblos, ¿verdad? Sí. Incluso en el sur de España, que era conquistada por los moros, se hacía así. Entonces, en el resto de Europa, la parte cristiana, el norte de España y todo el resto de Europa que eran cristianos, los pacientes se encerraban en un leprocomio. El leprocomio era donde los juntaban todos, ¿cierto? Sí, se ponían todos juntos en una casita, usualmente unos sacerdotes, unas monjas, unos sacerdotes los mantenían con comunidades de hospedaje, comida, y vivían de la limosna. Sí. Incluso en la Edad Media se creó la idea de que mantener, o sea, dar dinero a los leprocomios para mantener de manera buena a esos pacientes con lepra,
te daba un voto, te daba puntos para subir al cielo cuando tú murieras. Wow. Entonces la gente cooperaba con el mantenimiento de los leprocomios porque eso se lo iban a tomar en cuenta a la hora de entrar al cielo cuando muriera. Cuando la peste bubónica, una enfermedad muy severa que arrasó con toda Europa, el miedo a los pacientes con lepra se apareció. Y entonces fue cuando los pacientes fueron discriminados y nadie los quería, porque entonces ya habían habido enfermedades que para la mentalidad de esa época no se podían distinguir de la lepra. La lepra tiene el inconveniente de que como disfigura a la persona, el paciente con lepra desfigura, no lo puede ocultar que lo tiene. Sí, porque las lesiones se presentan en todos los lugares. Aparecían en las manos, los pies, en la cara, y entonces los pacientes se podían reconocer como que tenían lepra y entonces eran discriminados con más facilidad. Bastante. La lepra hoy en día, si el paciente recibe tratamiento a tiempo, esas lesiones no las tiene. Yo tengo centenares de pacientes que tienen o han tenido lepra aquí en República Dominicana que tú se pueden sentar ahí contigo y no te das cuenta que la tuvieron. No existe ningún tipo de estudio que haya mutaciones, o sea, que un paciente con lepra tenga algún tipo de mutaciones que pueda contagiar a otro. No existe. El bacilo de la lepra es muy lento, de metabolismo muy lento, evoluciona muy despacio y no tiene habilidades para crear grandes cambios. Ahora, doctor, algo importante, en cuanto al tratamiento de la lepra, como es una bacteria, usted dijo que es con antibióticos que se realiza. ¿Existe la posibilidad de algún paciente ya tener resistencia al antibiótico que se utiliza en la lepra? ¿Existen otros tipos de medicamentos alternos que ustedes podrían usar también? Sí, nosotros recibimos de la Organización Mundial de la Salud 3 antibióticos para todos nuestros pacientes: rifampicina, dapsona y clofazimina. Hablar un poquitito al micrófono. Usamos estos 3 microbios porque normalmente el bacilo puede hacer la resistencia a uno de ellos. O a 2 de ellos, pero no existe la posibilidad, no se ha identificado nunca. Ahora con la tecnología del DNA se puede identificar si algún bacilo es resistente a uno de los antibióticos y nunca se ha podido reportar uno que sea a los 3. Ahora, yo sí debemos usar 3. Entonces, si hemos tenido casos en que un paciente no responde bien a la rifampicina o tiene una contraindicación para usar la rifampicina, por ejemplo, daño hepático, no puede usar rifampicina. Y tengo otras opciones. O sea que la técnica es 3 antibióticos y tenemos otras opciones que usar. Las ofloxacina, ciprofloxacina funcionan muy bien. La aminociclina funciona muy bien. Claritromicina, clindamicina. O sea, yo siempre voy a escoger 3. Perfecto. Y más o menos, ¿en cuánto tiempo? Yo sé que obviamente eso es difícil a veces de determinar porque cada caso es diferente. Me imagino que dependiendo de la severidad del caso, de eso depende el tratamiento, pero más o menos a grosso modo, ¿cuánto tiempo le tomaría a un paciente curarse de la lepra? Mira, el manual de procedimientos nuestro estipula que un paciente con pocas lesiones, básicamente aquel en el que yo hago una bacteriología, pinchamos la lesión, sacamos linfa y teñimos y buscamos el bacilo dentro. El paciente que tiene bacilos en esa tinción va a necesitar de 1 año a 2 años de tratamiento. El paciente que esa tinción me da negativa, con 6 meses se cura. Ahora, nosotros hacemos al paciente periódicamente un examen de cómo va, se repite la bacteriología para ver que vaya cayendo y que realmente está mejorando, y entonces el paciente se decide en qué momento podemos parar el tratamiento. Una vez que el tratamiento ha sido parado, ¿verdad? El paciente se pone en observación, no se da de alta, y durante 5 años lo seguimos examinando. Y si después de 5 años mantiene la clínica y la bacteriología negativa, entonces se da de alta. Y aún el paciente dado de alta, cualquier problema que tenga, viene al instituto y lo volvemos a atender y es gratis. Paciente diagnosticado con lepra, medicamentos, análisis, consultas son gratis. Muy bien.